Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emma Guadalupe García Corpus. Voy a presentar a mi compañera. Ella es Adriana Villegas Manjarres. Ambas somos estudiantes de la licenciatura en Derecho impartida por el Centro Universitario UAM Valle de Chalco. Ambos estamos interesadas en el tema justicia para adolescentes. Consideramos que es un tema relevante, pero con poca difusión dentro del derecho y también para la sociedad en general. Es por ello que el día de hoy nos acompaña el licenciado en Derecho Penal, Marcos Jesús Pérez Cortés. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Guaymallé de Chalco. Asimismo, cuenta con una especialidad en juicios orales, impartido por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal, también impartido por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta también con un doctorado en Derecho Penal, impartido también por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Asimismo, cuenta con el curso denominado La Reforma Penal del Estado de México en materia de género, impartido por el Centro Universitario Guaymallé de Chalco. También cuenta con el curso denominado El Nuevo Modelo de Justicia para Adolescentes, impartido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. También un curso denominado Niñas, Niños y Adolescentes en Derecho Penal impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta también con el diplomado denominado en Niñas, Niños y Adolescentes, impartido por el Poder Judicial del Estado de Tabasco. Actualmente es docente a nivel superior y a nivel media superior en el área de Derecho. Doctor, muchas gracias. Agradecemos su tiempo y su disposición para la entrevista. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y gracias porque me permiten compartir un poco de lo que sabemos con ustedes y con el auditorio. Bueno, como Emma lo mencionó, el tema de justicia para adolescentes es un tema poco común, que le falta difusión y que más bien muy pocas personas conocen, y nosotros tal vez como estudiantes, incluso los ya licenciados en Derecho, pues todavía no es una materia como que les guste tal vez o que esté muy estudiada. Entonces por lo cual vamos a pedirle a ustedes de su ayuda en esta ocasión, y comenzamos por la primera pregunta, que sería: ¿cómo definiría usted a la justicia penal para adolescentes y cuál es su importancia? Sí, muy bien. La justicia penal para adolescentes, de inicio yo definiría como la rama del derecho público que se encarga del estudio de este conjunto de conductas antisociales que se cometen por niñas, niños y adolescentes, toda vez de que aquí no podemos hablar propiamente de un tipo penal, de un delito, más sin embargo, si hablamos de este tipo, este conjunto de conductas antisociales que tienen que ser investigadas y que tienen que tener en su momento alguna sanción, dependiendo del tipo de conducta que se llevó a cabo por niñas, niños y adolescentes. Y la importancia de la justicia para adolescentes, ¿cuál sería? Sí, la importancia de la justicia para adolescentes, lo más relevante yo considero que es en referencia a que actualmente a los niños, niñas y adolescentes se les reconoce como que tienen derechos. Actualmente hablábamos que, por ejemplo, en esta ley nacional del sistema integral de justicia para adolescentes se le están reconociendo derechos y diversos autores nos dicen que tenemos que ir dejando atrás la cuestión del adultocentrismo, todo centrado en el adulto y querer tratar a niñas, niños y adolescentes como si fueran adultos. Y eso es diferente, toda vez que sus procesos de evolución, sus procesos de comportamiento son diferentes a los cuales los adultos los tenemos o concebimos el mundo. Entonces, esta importancia radica que es una justicia especial basada en niñas, niños y adolescentes con un conjunto de citas. Muy bien, profe. Gracias por esa breve introducción. Como todo en el derecho tiene sus principios, en este caso particular de justicia para adolescentes, ¿cuáles son los principios rectores en la justicia penal para adolescentes? Bien, muy bien. En esta justicia penal para adolescentes
partiríamos de estos principios rectores, pero con base a la doctrina. Podríamos hablar del principio de responsabilidad, del principio de justicia basada en interés superior de niñas, niños y adolescentes, especialización y reintegración social y familiar. También hablaríamos aquí la cuestión de la protección integral. Dos que son muy importantes, hace referencia a esta especialización, ¿no? En esta especialización, desde que surge la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se dejan de tener vigencia todas las legislaciones estatales y entonces se va a regir a través de esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Más sin embargo, también en el artículo 12 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, tenemos de los principios generales del sistema de justicia para adolescentes. Y dentro de los más relevantes tenemos el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. También tenemos otro que es muy importante, la opinión del adolescente. Aquí la opinión del adolescente, del niño, va a ser de vital importancia. Estas opiniones, estas entrevistas que se les van a llevar a cabo a adolescentes, dependiendo del tipo de proceso, en algunos casos se va a requerir que esté presente quizás un especialista en psicología. También es importante que siempre está presente en estos procesos un especialista en trabajo social. Bueno, continuando con las preguntas de la entrevista, la siguiente sería, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento en el sistema de justicia penal para adolescentes? Bien, esta es una pregunta muy importante, de vital importancia. De acuerdo al artículo 118 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, nos dice que se va a aplicar de forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en este caso tenemos entonces que previamente, para que podamos conocer de un procedimiento, para que podamos llevar a cabo este procedimiento, tenemos que conocer materia penal. Entonces, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes nos remite o nos remonta al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y tenemos tres etapas. La primera etapa se conoce como etapa de investigación. Y esta etapa de investigación tiene dos vertientes o dos fases. Etapa de investigación inicial y etapa de investigación complementaria. La etapa de la investigación inicial inicia mediante la noticia criminal, denuncia o querella. Entonces tenemos que este procedimiento puede iniciar cuando el adolescente, vamos a poner la manera de ejemplo, cometió un delito, lo detienen en flagrancia, de inmediato es puesto a disposición del agente del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, no el agente del Ministerio Público del Fuero Común para adultos, no, tiene que ser agente del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes. Entonces, en esta primera fase, que es la etapa de investigación inicial, el niño, niña, adolescente es puesto a disposición del agente del Ministerio Público y el Ministerio Público contará hasta con 36 horas. No quiere decir que sea forzoso. Comúnmente en el Estado de México, Ciudad de México, el agente del Ministerio Público va a agotar este periodo o este proceso de investigación de las 36 horas. ¿Cuál es la finalidad de estas 36 horas? En este tiempo, el agente del Ministerio Público se va a dar a recabar, a recopilar lo que se conoce como registros de la investigación. Estos registros de la investigación de inicio va a ser la entrevista de la víctima, la entrevista del apoderado. A lo mejor si el menor, el adolescente, fue a robar algunos objetos en un centro comercial, entonces requerimos que el apoderado de la empresa se presente a la agencia del Ministerio Público a rendir su entrevista.
como registro de la investigación. Posteriormente, el agente del Ministerio Público, mediante Policía de Investigación, se va a dar a la tarea de recopilar audios, videos del centro comercial, de entrevistar a testigos y poco a poco se va a ir recopilando entonces esta carpeta de investigación. Y tendríamos que se van a integrar en esas 36 horas lo que se conoce como registros de la investigación. En este periodo de tiempo debe o debería de llegar el abogado defensor del adolescente. Puede ser un abogado público o particular. En todo momento, el adolescente, cuando es puesto a disposición del agente del Ministerio Público y lo tiene retenido, su abogado defensor como el adolescente pueden tener acceso a los registros de la investigación. También el abogado defensor puede pedir copias simples de estos registros de la investigación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estamos hablando que es un abogado especialista. Entonces, va a elaborar lo que se conoce como su teoría del caso y va a integrar elementos fácticos, elementos jurídicos, elementos probatorios, fortalezas y debilidades. Entonces aquí el abogado como especialista va a elaborar su teoría del caso, va a revisar la teoría del delito como la está integrando el Ministerio Público y con ello va a saber si el adolescente en sede ministerial, después de pasadas estas horas, puede quedar en libertad o no. Esto es dependiendo la conducta antisocial que cometa el adolescente. Posteriormente pasamos a la etapa de investigación complementaria. Inicia con lo que se conoce como la audiencia inicial. En esta audiencia inicial, el agente del Ministerio Público va a exponer ante el juez de control, en primer lugar, el control de legalidad de la detención. ¿Cómo es que detuvo al adolescente? ¿Por qué lo detuvo? ¿Cuáles son los registros de la investigación? En este caso, cuando estamos ante el juez de control, ya se les conoce como datos de prueba. En sede ministerial, registros de la investigación. Cuando estamos frente al juez de control, datos de prueba. Entonces el agente del Ministerio Público empieza a exponer datos de prueba. Primer fase, control de legalidad de la detención, formulación de la imputación, vinculación al proceso y posteriormente una revisión de alguna medida, dependiendo la conducta antisocial. Esta sería, a grandes rasgos, la etapa de investigación. Posteriormente viene una etapa intermedia. En la etapa intermedia tiene dos fases, la fase escrita y la fase oral. La fase escrita es cuando el agente del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes tiene que presentar su acusación en contra de el adolescente o los adolescentes que cometieron estas conductas antisociales. Posteriormente se le va a dar vista al abogado defensor para que se imponga, para que presente excepciones, para que presente defensas, para que presente argumentos en contra de esa formulación que se le está haciendo a su representado, esa acusación que se le está haciendo a su representado, que es el adolescente. La etapa intermedia, les reitero, tiene dos fases: fase escrita, escrito de acusación. Posteriormente se impone el abogado defensor por escrito, presenta lo que serían, digamos, sus agravios o presenta lo que serían pruebas, medios de prueba a favor de su representado. Posteriormente viene la etapa de juicio oral. La etapa intermedia va a servir como un filtro para que los medios de prueba tan solo sean los necesarios, los eficientes y que no sean sobreabundantes. Ya cuando estamos en la etapa de juicio, que es la tercera etapa, se inicia
con un alegato de apertura. Este alegato de apertura son, digamos, las promesas que le va a hacer el abogado defensor y la promesa que le va a hacer el Ministerio Público, que es lo que va a acreditar tanto el abogado defensor como el Ministerio Público ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Posteriormente, en la etapa de juicio, viene un desfile probatorio, la entrevista a la persona víctima u ofendido. Viene también los órganos de prueba, como serían videos, audios, testigos, entre otros. A grandes rasgos serían las etapas de este proceso. Y por ejemplo, cuando tenemos a dos o más adolescentes involucrados en un mismo delito, cada adolescente tiene su defensor, no es un mismo por los dos, cada uno cuenta con uno aparte, aunque sea como que el mismo caso. Bien, aquí en este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla que se puede contar con lo que se conoce como una defensa colegiada. ¿Qué es la defensa colegiada? Vamos a poner que 5 abogados, y así debería de ser, 5 abogados representan a un solo adolescente, ¿no? Deberían de permitir que los 5 abogados estén en la sala, o 3 abogados representan a un solo adolescente. O, en dado caso de no ser así, un abogado defensor especializado en justicia para adolescentes, un abogado defensor público, puede representar a 1, a 5 o a 10 adolescentes, toda vez que el adolescente o sus familiares no cuentan con los recursos económicos para una defensa privada. Ok, muchas gracias. Bien, hace rato, en su pregunta anterior, nos estaba comentando que es un agente del Ministerio Público especializado. Eso me da a entender a mí que, bueno, no cualquier abogado puede ser puede ser defensor, no puede llevar casos de esta naturaleza. Mi pregunta sería, para poder tener un asunto de esto o poderlo resolver, poder tener una defensa, ¿se requiere una especialización como abogado? Y si sí, ¿cuál sería o cómo se acreditaría esa especialización? Bien, muy bien. Continuamos. Sí, efectivamente, para poder ser abogados, defensores particulares de un niño, un adolescente, que es regulado por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la ley nos exige una especialización y muchos pensábamos al inicio que tan solo era una cédula profesional. Mas, sin embargo, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes nos menciona los siguientes rubros. El abogado defensor de adolescentes deberá de contar con, número 1, conocimientos en materia penal del sistema acusatorio. 2, conocimientos multidisciplinarios de justicia para adolescentes. Número 3, el abogado deberá de contar con conocimientos especializados en el proceso de justicia para adolescentes. Y por último, el abogado deberá de tener conocimientos en referencia a cómo se pueden incorporar los adolescentes a actividades para el trabajo o a situaciones que tengan que ver con su vida académica de los adolescentes. Muy bien, este tema la verdad es bastante amplio y tenemos, me imagino que bastante tela de dónde cortar, por lo cual ahora entonces nos gustaría conocer un poco más sobre usted y algunos antecedentes o qué fue lo que le orilló a especializarse en esta área, por lo cual le quisiera yo preguntar cuál fue el motivo por el cual se interesó en este tema en específico. Sí, bueno, desde el año de 2014 soy profesor de educación media superior. Entonces ahí vi la necesidad de conocer más en referencia a las conductas antisociales de adolescentes.
muchas de las ocasiones en la institución pública, los directivos decían, bueno, ¿qué se tiene que hacer con el adolescente? ¿A dónde se va a canalizar? ¿Por qué se va a canalizar? ¿Tan solo va a tener internamiento? ¿Una medida cautelar? Realmente era una desinformación. Entonces, debido a ello, surge en mí el interés de adquirir conocimientos especializados en justicia para adolescentes. La segunda vertiente es en referencia a estar actualizado en un tema como lo es la Ciudad de México, que cuenta con pocos abogados defensores de justicia para adolescentes. Entonces, es también la intención de estar actualizado en un tema que es importante para la sociedad. Muy bien, creo que es un buen motivo para especializarnos en eso y pues que usted nos comparta que tal vez faltan abogados en la Ciudad de México al momento de escuchar esta entrevista. Nosotros o cualquier otra persona, ya sea un estudiante de derecho como nosotros o bien un abogado, pueda tal vez motivarse como usted lo hizo y investigar más sobre el área con los adolescentes. Sí, quisiera comentarles aquí breve. En la Ciudad de México hay pocos que tenemos un registro de especialización en justicia para adolescentes. En el Estado de México son mucho menos. La mayoría de los que lleva los procedimientos para adolescentes es el abogado público, el abogado de oficio especializado en justicia para adolescentes. Ahora, si vamos a estados como Veracruz, Hidalgo, realmente están mayormente desactualizados los abogados y se requieren especialistas en esta materia. Bueno, mi siguiente pregunta es respecto, como bien lo mencionan, ¿no? Se necesita una actualización. Sin embargo, ¿en algún momento un libro a usted sobre justicia para adolescentes lo marcó? Y en este caso, ¿cuál recomendaría a nosotros, por ejemplo, como futuros abogados? Sí, hay un libro que es de nociones básicas de justicia para adolescentes de Alejandro Clarín Burgoa. Es el autor un juez especializado en justicia para adolescentes. Es, digamos, de los precursores que han tenido la experiencia y la habilidad, toda vez que es un libro que menciona cuestiones teóricas, pero también prácticas, y que está escrito por una persona que está viviendo el sistema de justicia integral para adolescentes. Ahora bien, y ya para concluir con la entrevista del día de hoy, desde su papel como abogado, especialista en la justicia para adolescentes, ¿qué haría para mejorar el sistema de justicia penal para adolescentes? Bien, aquí es importante, así ya hay un primer paso, que es la especialización en justicia para adolescentes. Más sin embargo, lo que yo propongo, lo que yo considero que sería importante, sería una certificación, no tan solo de abogados de justicia para adolescentes, sino una certificación de jueces, certificación de Ministerio Público, certificación de peritos, certificación de especialistas en trabajo social, que todos contáramos con una certificación como abogado defensor y todos los servidores públicos estuvieran certificados, que esta certificación se renovara cada 2 años o cada 3 años para que una autoridad independiente pudiera evaluar nuestros conocimientos y saber si acreditamos ese cúmulo de competencias para defender a niñas, niños y adolescentes. Muy bien, siento que sí es una buena opción, ya sea en la justicia para adolescentes o en el resto de las áreas del derecho, como que las actualizaciones constantes y como usted menciona, la evaluación harán que nuestros ministerios públicos o servidores públicos tengan como que una mejor capacitación y hagan mejor su trabajo y tengamos pues una certeza de que se está llevando una justicia como tal. Pues es momento de los comentarios finales, si usted quisiera añadir algún comentario. Sí, bien, quiero comentar el estado tenemos que es Jalisco. En el 2023 hay una propuesta para que todos los abogados particulares cuenten con una certificación.
y el abogado particular que no esté certificado no va a poder ejercer, ¿no? Eres licenciado en Derecho, está bien. Eres maestro en Derecho, doctor en Derecho, está muy bien. Cuentas con 5 especialidades. Más sin embargo, es un estado que mandó esta propuesta de reforma para 2023 con la intención de buscar una certificación para todos los abogados. Y regresando a nuestro tema de vital importancia, justicia para adolescentes, debemos de enfocarnos y debemos de ver que cuando tratamos con niñas, niños y adolescentes, no son adultos. Tienen procesos cognitivos diferentes, procesos de formación en los cuales no es que no entiendan, sino más sin embargo, se están adaptando a una realidad, están en constante cambio y evolución, y es por ello que no cualquier abogado puede conocer o puede tratar de este tipo de asuntos, toda vez que requiere una capacitación especial en justicia para adolescentes. Sí, por mi parte sería todo. Pues agradecemos profundamente la oportunidad y el tiempo que nos brindó de entrevistarlo y por el conocimiento obtenido hacia nosotros. Es muy importante para los estudiantes como nosotros de Derecho conocer sobre temas que tal vez, como mencionábamos en la introducción o mencionaba Emma, son desconocidos, hay muy poca información, poca difusión, entonces por lo cual acercarnos a través de los medios, como en este caso la entrevista con un especialista, en este caso usted, el licenciado Marcos, en un tema que tal vez no conocemos es bastante satisfactorio y esperemos que la audiencia o las personas que estén conociendo y puedan ver este trabajo final, pues les sirva de algo. Y como usted dice, a mí yo me quedo con lo de que hay que estar como que en constante actualización y lo de que son pocos los abogados especialistas en esta área, entonces tal vez pueda ser un tema que a los compañeros abogados les interese para especializarnos justamente en esta área y ver qué podemos hacer por los adolescentes. Y de mi parte, pues eso, agradecerles la oportunidad y pues ya, Emma. Pues sí, profesor, muchas gracias por brindarnos este tiempo y por abrirnos pues un espacio en su agenda. E igual, de igual forma, yo me quedo con esa importancia que no es solo dedicarnos a materias pues como muy conocidas, civil, penal, sino que hay más, ¿no? Y que hay más sectores vulnerables, que son los niños y las niñas y los adolescentes, para poder de alguna forma hacer algo más, ¿no? Que no se queden desprotegidos, porque pues también desde muy jóvenes se empiezan con estas dinámicas y pues es importante. Al final lo que menciona de la reforma en Jalisco es muy interesante, ¿no? Para que al final pues pueda haber más, se podría decir que amplitud de este tema y que cualquier, bueno, pues sí, cualquier abogado pueda entrar en esta situación de poder resolver este tipo de problemas prácticamente. Eso sería también de nuestra parte todo. Agradecemos su tiempo, profesor. Sí, muchas gracias, les agradezco por la invitación y en lo que les pueda servir, pues aquí estaré.